Podríamos haber tenido una trilogía de películas de The Boys con Russell Crowe como Butcher y Simon Pegg como Huey. La primera película llegó a tener un guión terminado y animáticas de escenas, pero nunca se hizo. Por eso hoy vamos a meternos en casi una década de desarrollo para descubrir lo que iba a ser. Para ponerlos en contexto, el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson debutó en octubre de 2006 con el sello editorial Wildstorm, que era una división de DC Comics. La trama era bastante simple, porque vemos un mundo donde existen los superhéroes, son básicamente famosos corporativos que abusan del poder que tienen, mientras la empresa Bot American los protege, pero también los explota comercialmente. Hasta les fabrican historias de orígenes falsas para hacerlos más llamativos. También hay un equipo de operativos de la CIA, conocidos como The Boys, o los pibes, o los muchachos, que existe para mantenerlos a raya y, si es necesario, matarlos. Ennis dijo desde el principio que el cómic iba a superar en violencia a su cómic anterior, Preacher. Lo gracioso es que el concepto original eran los muchachos, los pibes, The Boys, como quieran decirle, eran investigadores antisuperhéroes dentro del universo de DC Comics, donde Superman, Batman y la Liga de la Justicia eran corruptos. Claramente DC le pegó una patada en el culo, porque por más que Wildstorm sea una división separada, no iban a dejar que se muestren a sus personajes así. Entonces Ennis creó versiones que satirizaban a superhéroes tanto de Marvel como DC. Wildstorm publicó los primeros 6 tomos con muy buenas ventas, pero en enero de 2007 DC canceló la serie un día para el otro. Ennis explicó que fue porque DC estaba incómodo con el tono antisuperhéroe del cómic, pero en ese mismo año Seth Rogen y Evan Goldberg ya habían leído el primer número y tenían muy claro que alguien tenía que adaptar este cómic, así que fueron a Sony a proponer la adaptación. En ese momento Rogen y Goldberg no eran desconocidos porque el año anterior se había estrenado Superbad, que los tenía ellos como guionistas. Sony los escuchó y les pareció bien, y en febrero de 2008 Columbia Pictures, que es la rama cinematográfica de Sony, compró los derechos del cómic. El productor a cargo fue Neil Moritz, que para ese momento había producido la saga Rápidos y Furiosos. Para escribir el guión contrataron a Phil Hay y Matt Manfredi, que en ese momento estaban trabajando en lo que después sería Furia de Titanes, y a Rogen y Goldberg, los que habían llevado la idea a Sony, no lo llamaron para un carajo. Con los derechos comprados y el guión en proceso, el proyecto quedó frenado por un par de años, más que nada porque faltaba un director. Pero, en 2010, Adam McKay confirmó públicamente que estaba a cargo de dirigir la película. McKay era conocido por comedias con Will Ferrell, Anchorman o El Periodista, Ricky Bobby, Loco por la Velocidad. La verdad no me lo hubiera imaginado ni en pedo dirigiendo una adaptación de The Boys. Pero McKay era alguien con una mirada política bastante acertada que después mostró con The Big Short y Vice, que por cierto, The Big Short es una de mis películas favoritas de toda la historia. Y la realidad es que el cómic de The Boys es eso, es una crítica a la administración de Bush, a la privatización del poder estatal y militar y a la glorificación del patriotismo extremo en los Estados Unidos. Cuando McKay leyó el guión, dijo que era una adaptación muy fiel al material y que le dejaba muy pocas cosas para corregir. Él quería 3 películas que adaptaran el arco completo del cómic. El presupuesto estimado para la primera película era de $100 millones con una clasificación para mayores de 18. O sea, como dije antes, la primera película llegó a tener un guión terminado y animáticas de escenas ya producidas, hasta se estaba barajando el cast de la película. Russell Crowe o Daniel Craig como Butcher o Carnicero, depende de la versión del cómic que hayan leído, Simon Pegg como Huey, Noomi Rapace o Bjork como la hembra, no le voy a decir Kimiko porque ese nombre se lo inventaron para la serie, y finalmente Aaron Eckhart como Homelander. Por suerte, no se van a tener que preguntar cómo era la película porque su servidor consiguió el guión filtrado hace unas semanas y me tomé la libertad de leerlo y resumirlo. Este es el guión final de la película antes de su cancelación. La verdad que leerlo fue rarísimo porque hay cosas que son casi iguales a la serie y cosas que son completamente diferentes. La película no arranca con Huey, arranca con Tech Knight volando con su equipo Payback y en pleno vuelo le sobreviene un pensamiento perturbador sobre uno de sus compañeros de equipo, Mindroid. Tech Knight dice: "¡Qué buen culo que tiene Mindroid!", mientras vemos cómo se acerca a su compañero de equipo. Después lo vemos en el psiquiatra todavía con la armadura puesta y le confiesa que tiene... ¿para qué me metí en esto, no? Que tiene relaciones con objetos, con cualquier objeto que tenga un agujero, una sandía, el tubo de escape del Tech Móvil. Y Tech Knight también cuenta que está en proceso de entrevistas para entrar a los 7 o los 7. Pero cuando Bot se enteró de su condición, lo terminaron descartando del proceso por completo. Después de esa apertura vamos a Escocia. Huey o Wee Huey, como le dicen porque en esta versión es irlandés al igual que en el cómic, está con Robin en una feria. Y la escena es parecida a lo que vimos en la serie, lo que cambia es el contexto geográfico porque esto pasa en Escocia y la caracterización de A-Train es menos chocolatesca, porque en este guión A-Train es rubio y el guión lo describe como con pinta de chico universitario de fraternidad. Imagínense
Imagínense a Zac Efron en Buenos Vecinos, bueno, así. Cuando A-Train frena en seco después de haber cruzado el Atlántico persiguiendo un villano en Mach 3, estampa a Robin contra una pared y ni siquiera mira el cuerpo. Empieza a celebrar y le grita a la multitud preguntando si vieron eso. Cuando Hughie intenta abalanzarse sobre él por el shock, A-Train le pregunta a la policía si tienen gente que se encargue de eso y sale corriendo diciendo "¡No pueden frenar a A-Train!". Mientras tanto, Butcher ya está operando. Lo presentan en Manhattan comiendo en un puesto callejero mientras ve a Homelander volar al cuartel de los 7, que en este guión es un cuartel flotante en Manhattan. La directora de operaciones especiales de la CIA, Susan Reiner, lo contacta porque el nuevo presidente, Daniel Cleveland, está harto de la situación de los Seven, porque prácticamente vivieron en la oficina Oval el último año, y Cleveland quiere gobernar el país sin superhéroes encima. Butcher le explica que su trabajo no es recopilar información, sino que es recopilar cosas que se puedan usar contra bot, porque los subs son demasiado populares y poderosos como para que cualquier político los toque de frente. Necesitan que alguien les recuerde quién manda y si hace falta cargarse a algunos. Le dice a Reiner que necesita a los muchachos. Reiner acepta bajo las mismas condiciones de siempre. Tienen financiamiento de la CIA, pero también hay negabilidad total de parte de ellos. Pero antes de seguir con el video, me gustaría tomarme un momento para agradecerle al patrocinador de hoy, CyberGhost VPN. Un servicio que yo usé varias veces y realmente lo recomiendo. Para que tengas una idea, al momento de subir este video, CyberGhost cuenta con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, y sin contar las miles de reseñas positivas que tienen en Trustpilot, esto ya los posiciona como uno de los VPNs más confiables de la actualidad. Y es que cada vez que navegas por internet hay muchos más ojos de los que pensás viendo tu actividad. Y no, el modo incógnito no te protege del todo. Ahí es donde entra CyberGhost. Con un solo clic podés conectarte a una de sus más de 100 ubicaciones, cifrar tu conexión y encima mantener tu información privada y segura. Pero hay algo que personalmente me gusta todavía más, que es poder acceder a los catálogos de streaming de otros países. El otro día, por ejemplo, quería ver las 2 primeras temporadas de Supergirl, pero no las encontraba en ningún servicio de streaming, porque plataformas como Netflix, Prime Video y Disney Plus tienen catálogos distintos en todo el mundo. Pero con CyberGhost podés cambiar tu ubicación virtual y acceder a muchísimo más contenido. Además, funciona en Windows, macOS, iOS y Android, y te permite proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, así que hasta lo podés compartir. Y lo mejor, si usas el enlace que te dejo en la descripción, podés conseguirlo por tan solo $2.03 al mes, con 4 meses gratis incluidos. Y si no te convence, tenés 45 días para pedir el reembolso sin ningún tipo de complicación. Por eso te recomiendo que veas el link de la descripción y aproveches la oferta. Y bueno, sin más que decir, sigamos con el video. El reclutamiento del equipo viene en montaje. Al francés o Frenchy lo encontramos en un café de París haciendo crucigramas. A la hembra la muestran asesinando gente para la mafia. Leche materna, no le voy a decir así. Mother's Milk o MM está trabajando en un asilo de ancianos convencido de que su vida con los muchachos terminó, hasta que Butcher lo va a buscar en persona. A Hughie lo reclutan después de que Butcher le revela que A-Train se rió de lo que le pasó a Robin con sus compañeros de los 7. Le tira un sobre con efectivo y un número de teléfono y le dice que venga a Nueva York 1 o 2 semanas, que los deje mostrarle lo que hacen y que después tome una decisión. En paralelo, Annie January, Starlight, está siendo reclutada para los 7. La presentan en Iowa con un grupo de superhéroes evangélicos, que podemos asumir que escapas por Cristo, cuando llega Black Noir en silencio a entregarle el sobre con la invitación. Y otra cosa, en esta versión, Black Noir habla, y habla bastante. Homelander la recibe con una amabilidad falsa que se rompe en el momento en el que empieza la prueba de admisión no oficial, por decirlo así, que involucra a Homelander, A-Train y el profesor Vestor, que es un personaje inventado para la película y una parodia de Hulk, en la misma dinámica de la primera temporada, y ya saben a lo que me estoy refiriendo. Lo que cambia es la reacción de Annie, porque en vez de ceder, activa sus poderes y ciega a todos. A-Train se cae al piso gritando, y Annie termina siendo forzada a hacer lo que todos ya sabemos, porque Homelander le deja muy claro que la alternativa es volverse a casa sin ser parte de los 7. Vemos a Queen Maeve interactuando con Starlight, diciéndole que no le interesa que sean las dos mujeres, no va a mostrarle ningún tipo de apoyo. La base de los muchachos es el edificio Flatiron, igual que en la 4ª temporada. Cuando Hughie llega, Frenchy lo abraza, y Butcher le advierte que no toque a la hembra. Y MM, después de quejarse del estado deplorable del lugar, le da el pésame a Hughie por Robin, diciéndole que aprendió su nombre y que nunca lo va a olvidar. El objetivo inicial no son los Seven, sino los Teenage Kicks, que es un equipo subsidiario que funciona como primer paso de disuasión. El plan es recopilar suficiente material como para explotarlos desde adentro y mandarle un mensaje a Bot. Antes de empezar con el plan, vemos que Butcher le inyecta algo a Hughie en el cuello. Le dice que es una inoculación, que todos lo hicieron y que es algo obligatorio. Vigilando a los Kicks descubren consumo de drogas, relaciones entre
miembros de equipo, robo de medicamentos de pacientes terminales en hospitales y el uso de poderes para fines completamente personales y egoístas. Filma todo esto. Con ese material los muchachos mandan una nota anónima a los Kicks diciéndole que van a tirar a los lobos a alguien, pero ellos tienen que elegir a quién. Escuchamos cómo los Kicks discuten mientras los muchachos escuchan a través de micrófonos que French instaló en su cuartel. El resultado es que uno de los miembros sale públicamente del closet y abandona el equipo. Los Kicks terminan quedando como un ejemplo de valentía e inclusión, pero después los Kicks emboscan a los muchachos en la calle. French y la hembra destrozan a los Kicks y neutraliza a los que tienen armamento, mientras Butcher aguanta golpes que realmente ningún humano podría aguantar. Huey, en el medio del caos, reacciona por instinto cuando uno de los subs lo arrincona y le perfora el pecho de un puñetazo, matándolo al instante. Esto hace que los otros Kicks terminen retirándose horrorizados. Ahí Butcher le explica sobre el compuesto B. Es una droga que Bot usa para crear superhéroes, pero con la dosis que le dio, Huey no puede volar o disparar láseres, pero está en condiciones de pelear contra casi cualquier sub. Después de esa noche, Huey duerme traumatizado en un banquito en Central Park, y a la mañana siguiente, Annie se sienta a su lado sin saber quién es. Él le dice que tuvo un día horrible en el trabajo y que cree que tiene que renunciar porque no puede confiar en la gente, y ella le dice que se identifica completamente. Lo que no sabe es que Annie es Starlight, y lo que no sabe Annie es que Huey es uno de los muchachos, y cuando ella se va volando, Huey no la ve. También hay una subtrama amorosa entre Huey y Starlight, pero se desarrolla exactamente igual que en la serie, así que no la voy a cubrir con detalle. Butcher manda a Huey a una tienda de cómics en el centro para hablar con un personaje llamado La Leyenda. Es un viejo periodista bajito, pelado, con tirantes, y él pasó décadas escribiendo la versión oficial de los superhéroes para Bot. La Leyenda le va mostrando cómics al azar, uno por uno, y le cuenta lo que hay atrás de cada portada. Este es un violín, este otro es un comenenas, este murió de sobredosis en Tailandia, no salvando la tierra de platillos voladores, y así uno por uno. Bot tiene una historia larga de venderle al ejército equipamiento defectuoso, pero siempre tienen congresistas comprados como para tapar todo, hasta que en Vietnam los muertos empezaron a ser muy grandes como para seguir tapándolo, y Bot necesitaba algo grande como para limpiar su imagen. 3 años después apareció el Homelander, porque sí, en esta versión y en el cómic original se llama The Homelander, pero vamos a decirle Homelander nada más. Supuestamente Homelander cayó de un meteorito en Wyoming. La historia era mentira, claramente. Bot había aprendido a fabricar compuesto B de forma sintética, se le inyectaban a los fetos y manufacturaban superhéroes como productos. Homelander es el modelo más avanzado de ese proceso, y los 6 miembros de los 7 restantes son variaciones del mismo experimento. La leyenda explica por qué el puente de Brooklyn está destruido, que es algo que aparece en el fondo de varias escenas de la película. Cuando unos terroristas tomaron un crucero, Bot canceló la intervención de las fuerzas especiales y mandó a los Seven como una demostración de producto. Querían mostrarle al gobierno que sus superhéroes podían reemplazar a los militares en la defensa nacional, pero los 7 no tenían entrenamiento de ningún tipo, no sabían de negociación ni de tácticas. Es más, cuando Homelander ve una bomba con cableado complejo y no sabe qué hacer, se va. Tipo, literalmente los 7 se van. El crucero explotó abajo del puente, murieron todos los rehenes y la leyenda tuvo que escribir una versión oficial donde los 7 salvaron a todos. Después de la pelea con los Teenage Kicks, vemos un funeral en Central Park, con miles de fanáticos, transmisión en vivo, un ataúd con una bandera de los Estados Unidos. Bueno, Frenchy filma todo discretamente, pero ve algo bastante raro. Una sub, Sasquatch, que es miembro de Payback, ex equipo de Tech Knight, se empieza a agarrar la cabeza. Y antes de que cualquiera pueda reaccionar, 2 hombres de Bot la meten en una camioneta, y se escucha como si le hubiera explotado la cabeza a alguien. Frenchy se queda paralizado mirando la camioneta, y el comunicado oficial de Bot dice que Sasquatch entró a una dimensión alternativa para pelear contra un villano. En el cuartel, cuando los muchachos ven el video y conectan los puntos, se dan cuenta que Sasquatch, que murió, reemplazó a Tech Knight en Payback, así que si alguien sabe algo, es él. Tech Knight intenta escapar activando una armadura de respaldo que sale del piso, pero los muchachos lo derriban y lo interrogan. Sasquatch fue una prueba de una nueva versión del compuesto B, mucho más barata de producir. La versión estándar cuesta miles de millones de dólares por dosis. Esta versión nueva, que se llama B-Prime, cuesta una fracción de eso. El problema es que es bastante inestable porque algunos de los sujetos tienen poderes normalmente y otros directamente explotan. Bot no lo ve como un fracaso porque si podés fabricar superhéroes por centenas, por más que algunos revienten en el proceso, sigue pareciendo rentable. Y los Seven están directamente involucrados en el proyecto. Bot se llevó a Ladio, el Robin de Tech Knight, como garantía para que él no hable. Lo que Tech Knight no puede explicar es por qué necesita Bot una cantidad masiva de superhéroes nuevos si eso termina diluyendo su propio producto. Mientras los muchachos procesan todo esto, Bot hace una presentación pública de un nuevo producto. Es una casa rodante con el logo de los 7 que se transforma en un Megazord de 3 metros a control remoto y se llama 8. ¿Entienden? Porque
porque son 7 y este se llama 8 y es el octavo. No importa. Butcher toma el control del sistema y lo transforma en una carnicería. Pero bueno, su nombre es carnicero, así que... Entonces me pareció gracioso que es una carnicería porque se llama carnicero. No importa, sigamos. 8 hace mierda todo y después se vuela su propia cabeza en cámara. Después del desastre que hizo 8 en cámara, Butcher intercepta un maletín de un ejecutivo de Bot que salía de un depósito y encuentran un storyboard como si fuera un cómic con todos los planes de Bot. El plan es el siguiente: usan el ejército de subs fabricados con B-Prime contra el presidente. Los 7 intervienen heroicamente y frenan a los atacantes. El presidente, lastimosamente, muere en el ataque. Y el vicepresidente, que está en el bolsillo de Bot, toma el poder. Los 7 se quedan como los salvadores de la nación justo cuando Bot está intentando cerrar el contrato de defensa nacional para venderle a superhéroes. Huey y Frenchy confirman la otra mitad del plan. Hay un depósito lleno de supervillanos fabricados con B-Prime esperando órdenes. El tercer acto es un ataque al cuartel de los 7. Los muchachos llegan en helicóptero y los interceptan antes de que puedan salir a ejecutar el plan. La táctica es inyectar a todos los 7 con B-Prime. Si bien esto los hace más fuertes, la idea es usar una frecuencia de sonido específica, la misma que explotó la cabeza de Sasquatch, para volarles la cabeza a todos. Los muchachos logran inyectar a todos los 7 con B-Prime y hasta Huey inyecta a Starlight, pero todos la pasan muy mal en la pelea. La hembra queda gravemente herida, French y MM quedan fuera de combate, Butcher termina con los 2 brazos rotos y Homelander en un momento tiene literalmente el pie al lado de la cabeza de Butcher listo para aplastársela. La única que puede llegar al dispositivo que activa la frecuencia explotacabezas es Starlight. Ella mira el dispositivo y lo activa, sabiendo que también fue inyectada con B-Prime, que su cabeza probablemente explote junto a la del resto de los 7. Lo que no sabe es que Huey guardó la cápsula, nunca la inyectó de verdad. Caen los 7: Homelander, Black Noir, Queen Maeve, Deep, Beastie, todos menos Starlight, y Huey le muestra la cápsula. Al final Bot sobrevive completamente, sacrifican a un ejecutivo como archivo expiatorio, la CIA hunda al vicepresidente con un escándalo y la historia oficial sobre la muerte de los 7 es que murieron heroicamente llevando una amenaza nuclear a un agujero negro. En la última escena Bot ya tiene el reemplazo listo, un equipo de superhéroes adolescentes en una academia privada llamada Godolkin. Acá está la pregunta obvia: si tenían el guión, tenían el casting, tenían animáticas, ¿por qué carajo no se hizo la película? Iron Man había salido en 2008, el mismo año en el que Columbia Pictures compró los derechos de The Voice. El UCM recién arrancaba y nadie sabía lo que iba a pasar con el género de superhéroes el día de mañana. En ese contexto, McKay estaba tratando de vender una película para mayores de 18 que costaba aproximadamente $100 millones, en un momento donde la última película que intentó eso fue Watchmen, que recaudó $180 millones con un presupuesto de 150. Así que Columbia capaz no quería apostarse esa cantidad de plata en un producto que tal vez no funcionaba. Otro tema es que una sátira necesita que exista aquello que está satirizando. The Voice funciona tan bien como serie porque el espectador tiene 10 años del UCM y 6 años del DCU en la cabeza. Uno entiende a qué parodia Bot porque todos los años vemos los anuncios de Disney para inversores en la D23. En 2010 ese contexto y esa imagen de los superhéroes corporativos no existía. Darick Robertson, el dibujante del cómic, dijo: lo que McKay estaba haciendo era bueno, pero era 2008, no 2018. Hollywood no estaba listo todavía. En febrero de 2012 Columbia Pictures abandonó por completo el proyecto. Paramount terminó comprando los derechos y arrancó el proceso de nuevo. En abril de 2013 volvieron a contratar a Hay y a Manfredi para reescribir el guión. Después de eso, el proyecto entró en un limbo. Para 2015 el proyecto estaba muertísimo, aunque nadie lo haya declarado oficialmente. Pero, en abril de 2016 se confirmó que la adaptación cinematográfica estaba canceladísima y que Cinemax estaba desarrollando una serie basada en el cómic. Los productores ejecutivos iban a ser Seth Rogen y Evan Goldberg, los mismos dos que habían llevado el proyecto a Sony en 2006. Como showrunner eligieron a Eric Kripke, el creador de Supernatural. Kripke actualizó el contexto del cómic básicamente y eligió lo que podía llegar a funcionar y lo que no. Cinemax no llegó a producirla, porque en noviembre de 2017 Amazon compró los derechos y se hizo cargo por completo del proyecto. La producción arrancó en mayo de 2018 en Toronto y la serie se estrenó el 26 de julio de 2019, 11 años después de que Columbia comprara los derechos por primera vez. Y Simon Pegg, que iba a ser Huey en la película de McKay y que en 2011 decía que capaz era demasiado mayor para el papel, terminó apareciendo como el padre de Huey en la serie. Increíblemente, The Voice terminó siendo una de las series más vistas de Amazon, con una nominación al Emmy en la categoría Mejor Serie Dramática por su segunda temporada. La primera vez que una serie basada en cómics llegaba a esa categoría. Independientemente de las 2 últimas temporadas, que personalmente no son de mi agrado, es una serie que vi desde el principio y realmente me gustó muchísimo el final. Siento que cerraron muy bien a todos los personajes. Las preguntas que te dejo son estas: ¿hubiera funcionado la película o prefieren la serie? ¿Les gustó la temporada final? ¿Cuál es su temporada favorita de The Voice? Dígame en los comentarios.
Y no se olviden de hacer clic en el enlace en la descripción para acceder al descuento especial que CyberGhost VPN les da a los usuarios de mi canal. Esta aplicación protege tus datos mientras navegas y te da acceso total a todo el contenido bloqueado en internet por tan solo $2.03 al mes. Está totalmente libre de riesgos, así que probalo, te dejo el enlace en la descripción.